Hola, ¿cómo están? Estoy muy feliz el día de hoy de poder platicar un poco con ustedes, de poder pues decirles y platicarles todo lo que Dios me ha hablado en este tiempo de cuarentena. Espero que estén muy bien, que toda su familia esté bien. Hemos estado orando por ustedes. Y bueno, si yo pudiera ponerle un título a la charla que vamos a tener, sería Mi buen ánimo en tiempos de COVID. Pero antes de empezar, ¿qué les parece si oramos? Señor, te doy muchas gracias este día. Gracias, Señor, porque eres muy bueno. Gracias por cada persona que el día de hoy está viendo este video. Te pido que la palabra sea una palabra de bendición, que sea una palabra que caiga en buena tierra. Te pido por cada persona, por sus familias, que los bendigas. Y gracias porque podemos platicar y tener este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Y como les digo, pues mi buen ánimo en tiempos de COVID. La verdad es que hablar del buen ánimo en este tiempo es raro porque si nos damos cuenta muchas personas están viviendo en ansiedad, en depresión por las circunstancias, tener el miedo del virus y aparte la economía y prendemos la televisión o el teléfono y vemos malas noticias y es difícil mantener nuestro gozo intacto en estos tiempos, pero la verdad es que es posible y necesitamos buscar de Dios, necesitamos ser fortalecidos en Dios, necesitamos pedirle a Dios que guarde nuestro gozo, porque la verdad en estos tiempos es súper difícil tener nuestro gozo intacto. Digo, llega una persona, la vecina, y ya te contó una historia y luego ya viviste otra y es difícil, pero en el Señor todo lo podemos, ¿verdad? Y bueno, antes de empezar a hablar del tema, quiero decirles el significado de la palabra ánimo. La palabra ánimo en griego significa soplo y me gustó mucho porque realmente necesitamos un soplo de vida de parte de Dios a nuestra vida todos los días. Necesitamos buscar a Dios, necesitamos pedirle que sople a nosotros. Y otro significado que también investigué fue que la palabra ánimo significa fuerza y energía para hacer algo, para poder vivir en estos tiempos, para poder sobrellevar las cosas que escuchamos o vivimos. Necesitamos ser fortalecidos y tener una buena energía de parte de Dios. Me ha tocado ver y conocer a personas que ahorita, justo en este tiempo, están pasando por una depresión o están pasando por un momento difícil y pues sí, la verdad es que el no poder salir, el no poder hacer el viaje que tanto esperabas, vino a cambiar toda nuestra vida este tema, pero creo que es un buen tiempo para aprovechar. Y la verdad es que nosotros decidimos o aprovechamos este tiempo de cuarentena para fortalecer nuestra vida en oración o para buscar más del Señor, para hacer unos lazos más fuertes con nuestra familia, o dejamos que el enemigo y las circunstancias nos roben el gozo que Dios ya nos dio, porque cuando Él se entregó en esa cruz nos dio libertad, nos dio gozo, nos hizo libres de todo lo que nos condenaba y creo que es un buen tiempo y yo te animo a que empieces a aprovechar este tiempo. Mucha gente dice, aprovechar, ¿cómo vas a aprovechar este tiempo? No hay trabajo, no hay comida, no hay... Pero la verdad es que sí se puede. Dios tiene cuidado de todos nosotros. Y si el día de hoy tú estás pasando por un momento difícil, si estás pasando por una situación que pues tal vez no esperabas, muchos estamos así, yo te quiero animar a que busques más del Señor, a que busques más. ¿Y cómo te vas a fortalecer? Pues a través de orar, de tener un tiempo, de buscar en la palabra. La verdad es que la única fortaleza viene de aquí, de la palabra. Yo pasé por un tiempo difícil también, no en este tiempo de cuarentena, pero sí pasé por un tiempo de, pues digamos, depresión en algún momento de mi vida y lo único que me hacía sentir bien era la palabra. Escuchaba prédicas, yo creo 5 al día y era lo único que me fortalecía, lo viví en carne propia, entonces te puedo entender si tú estás pasando por eso y te quiero animar a que tu fortaleza sea la palabra, que el Señor sea tu roca fuerte, que sea Él el que levanta tu cabeza, porque así lo dice la palabra, que Él levanta nuestra cabeza.
Y bueno, el día de hoy quiero platicarles también acerca de una historia que está en Primera de Samuel 30. No lo voy a leer todo porque pues no hay mucho tiempo, pero tú que estás en tu casa sin el tiempo contado, puedes leerlo con tranquilidad. Y es un capítulo en donde, bueno, si lo ves en tu Biblia, el título es David derrota a los amalecitas y habla aquí de que bueno, cuando David y los hombres regresaron al campamento, pues se dieron cuenta que todo estaba quemado, que ya no había mujeres, que ya no estaban sus hijos, que todo estaba destrozado. Y el versículo en el que me quiero como concentrar o especificar es el versículo 6, que dice: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Y esta frase, amargura de alma, pues me recuerda estos tiempos. La verdad es que sales y cuántas personas están pues muy alteradas. La otra vez veía un video en Facebook de una muchacha que se puso, la verdad, muy intensa, porque no le querían vender una pizza, pero se puso muy intensa. Y pues sí, la gente vive ahorita con amargura en el alma por todo lo que estamos viviendo. Y dice aquí: cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Me llama mucho la atención este versículo porque empieza diciendo: y David se angustió mucho. La verdad es que ¿cuántos nos identificamos con David? Angustiados muchísimo por todo lo que escuchamos, por todo lo que vemos. Pero también termina este versículo de una manera muy padre, que es: y David se fortaleció en Jehová su Dios. Creo que en estos tiempos, tal vez tú y yo no estamos siendo perseguidos o nos van a apedrear, o como a David le pasaba en ese tiempo, pero sí hay una cierta angustia de, pues, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto tiempo va a durar esto? La verdad es que nos dicen: y ya viene el pico, y luego pasa una semana y ya viene otra vez el pico, y así nos han llevado por bastante tiempo, y hay angustia en nuestro corazón de decir: ¿cuándo voy a poder salir? ¿Cuándo voy a poder hacer mi vida normal? Pero algo que nos enseña aquí David en este versículo es que él se fortaleció en el Señor. Él quiso buscar a Dios. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. La verdad es que a veces olvidamos el que Dios siempre está con nosotros, aún en estas circunstancias. A veces, en vez de buscar a Dios, vamos y con, no sé, con la vecina, con la amiga, y a veces, en vez de que nos ayuden, nos meten más miedo o sentimos más angustia, y de nada sirve. Pero tenemos que aprender a buscar antes que cualquier cosa a Dios y ser fortalecidos en Dios. No es nada padre vivir esto, pues la ansiedad o la depresión. Como les mencionaba hace un ratito, yo viví esa circunstancia de depresión, de no querer levantarme, de, no sé, de vivir triste, y lo único que me pudo ayudar fue buscar de Dios, y fue hasta que yo entendí que tenía que buscar de Dios para poder sentirme bien. Él es el único que puede traer paz, es el único que puede quitar toda la ansiedad, todo lo que puedas tener en tu cabeza, porque la verdad es que pues el enemigo sabe cómo atacarnos. De por sí estamos pasando algo difícil y luego dejamos que el enemigo robe nuestro gozo, pues es fácil que todas estas emociones invadan nuestro corazón. Pero yo te quiero animar a que busques del Señor, y me di a la tarea de buscar qué es la angustia, y algunos dicen que pues es intranquilidad. Hay personas que incluso ni siquiera pueden dormir por la intranquilidad de tener esta angustia o de tener esta depresión. Pero hay versículos en la palabra que dice que vamos a dormir en paz, confiados, porque Él es nuestro guardador, Él es nuestro sustentador. Y también hay otra definición que dice que es tener temor. Y sí, la verdad es que cuánta gente tiene temor de salir, temor de ir al súper, temor de todo, porque eso es lo que ahorita vivimos. Y otra cosa que me llamó aún más la atención de una definición de angustia es no estar seguros de su fe. ¿Dónde está puesta tu fe?
está puesta en el Señor, está puesta en lo que la palabra dice, porque la verdad es muy fácil decir, ay, sí, la fe, ¿no? Y llenos de la fe y que el granito de mostaza y todo, pero la verdad, vivir en estos tiempos requiere de fe y tener una fe fuerte, una fe puesta en la roca que es Jesús y que Él es el único que puede mantenernos de pie. Y hoy te quiero preguntar, ¿en dónde está puesta tu fe? ¿Está puesta en el Señor? ¿Está puesta en la palabra, en las promesas? Porque la palabra está llena de promesas. Y hay un versículo que me gusta mucho, no lo recuerdo con exactitud, pero dice que Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. Entonces todas las promesas que están aquí están para ti, para mí, y seguros que se van a cumplir. Entonces, hoy te pregunto, ¿dónde está puesta tu fe? Tal vez está puesta en que ya haya una vacuna, está en los doctores, pero tienes que aprender a confiar más en el Señor y yo te animo que si tu fe está puesta en otra cosa, ya identificaste que tal vez no está puesta en la palabra o en el Señor, es un buen tiempo, como les decía, es un buen tiempo de aprovechar y buscar más de Dios. Y pedirle también, creo que Dios nos entiende y Dios sabe cómo somos y sabe lo que nos falta o en lo que nos cuesta trabajo, así que puedes hablar confiadamente con Dios, decirle, ¿sabes qué? Mi fe había estado puesta en otra cosa, pero hoy yo quiero decidir poner mi fe, mi confianza en ti. Y hay un versículo en Primera de Pedro que dice, en Primera de Pedro 5:7 que dice, depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Él tiene un cuidado especial con nosotros, no dudes de eso. Tal vez todo lo que te ha tocado ver, pues te hace dudar de, híjole, sí estaré bien y cuándo acabará todo esto, pero escrito está en su palabra que no andamos por vista, sino por fe. Así que toma estos versículos, deposita toda ansiedad y ocupa esa palabra, ansiedad. Así que deposítala en el Señor, descansa en Él, no cargues más esa angustia, no cargues más esa falta de gozo. Si tú te has sentido triste, yo creo que es un buen día, es un buen tiempo en el que le pidas al Señor que renueve tu gozo. Hay otro versículo también que está en Mateo 6:34 y dice, por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Mucha gente está angustiada ni siquiera porque esté mal o porque no tenga trabajo, sino porque a ver hasta cuándo se acaba esta pandemia, ay, a ver si el 2021 nos va mejor. No te angusties por lo que pueda pasar mañana. El Señor puede hacer un milagro en segundos y quitar ese virus. No te angusties, no dejes que lo que aún no pasa te llene de ansiedad y te llene de tristeza, porque hay mucha gente que dice, ay, es que pues a ver cómo nos ve en el 2021. No pienses en eso. Disfruta el día de hoy, aun cuando se escuche raro, disfruta, pero sí, disfruta el día de hoy y llénate del gozo del Señor el día de hoy. Los afanes de mañana pues serán otros, pero hoy trata de llenarte del Señor. Y hay otro versículo también que dice que qué es lo que pasa en nuestro corazón si dejamos que la angustia entre. Y dice en Proverbios 12:25, la angustia abate el corazón del hombre, pero una palabra amable lo alegra. Si tú te estás sintiendo todo ansioso, todo preocupado, ponte a analizar qué estás escuchando. Tal vez estás viendo demasiadas noticias, tal vez estás escuchando demasiado a los vecinos que en vez de traer buenas nuevas, que es la palabra, te traen más situaciones que no sabías. Por ejemplo, que la economía, que ahora el dólar, que esto, y date cuenta qué es lo que estás escuchando. Si realmente has estado angustiado, yo te invito a que en vez de poner las noticias, es bueno, la verdad, pues ver las noticias porque también necesitamos saber qué está pasando en el mundo, pero pues no todo el día. Yo creo que si ya viste las noticias en la mañana, pon una prédica en la tarde, no vuelvas a poner las noticias y vuelvas a escuchar lo que ya escuchaste en la mañana. Pon alabanzas,
pon podcast en tu teléfono no sé, de cocina, haz otra cosa, pero deja de escuchar aquello que te angustia, deja de llenar tu corazón, porque todo baja a nuestro corazón, pero entra a través de nuestros oídos. Como dice la palabra, o sea, que la fe viene por el oír y el oír la palabra. Entonces, si tú te has sentido triste, medio angustiado, date cuenta qué es lo que estás escuchando y cámbialo, cambia tu rutina. Si escuchabas 3 veces las noticias al día, pues ahora escúchala 1 y pon prédicas en las otras. La verdad es que en el canal de YouTube hay muchísimas prédicas que te pueden llenar y que te pueden alimentar bastante bien. Entonces, pues te animo y no dejes que todas estas palabras bajen a tu corazón y provoquen que tu gozo se pierda. Y hoy quiero compartirles 3 puntos para poder experimentar un buen ánimo. 3 cosas que David hizo en este capítulo, en 1 Samuel 30, que le funcionaron para recuperar su ánimo, para tener un buen ánimo en ese tiempo en el que todos lo querían apedrear, en donde la gente hablaba mal de él y él sabía. Él hizo 3 puntos que están aquí explicados y el número 1 lo podemos leer en el versículo 8 y dice: y David consultó a Jehová. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Buscar a Dios. Si tú estás pasando una circunstancia difícil, como te digo, yo realmente no sé lo que estás viviendo, no sé si tal vez te bajaron el sueldo o tal vez pues te quedaste sin trabajo o no pudiste visitar a tu familia, no lo sé, no sé qué es lo que tú estés viviendo, pero lo que David hizo fue consultar a Jehová. Antes que nada, busca del Señor. En Jeremías 29:13 dice: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Dios está aquí, Él siempre está aquí, Él está dispuesto para llenarte, Él está dispuesto para escucharte, porque a veces necesitamos desahogarnos. Dios está ahí. Otro versículo es 1 de Crónicas 16:11. Refúgiense en el Señor y en su fuerza, el buen ánimo, la fuerza. Busquen siempre su presencia. Antes que nada, antes de ir con la vecina, con la amiga, busca del Señor y llénate. Punto número 2, que está en el versículo 10. Dice: y David siguió adelante. No te quedes estancado con las malas noticias. Ay, es que el coronavirus, y a ver cuándo se va. Y te quedas angustiado en tu casa, sin hacer nada, sin leer, sin hacer nada. Sigue adelante, a pesar de lo que te hayan dicho, a pesar de lo que estés viviendo, a pesar de lo que hayas escuchado, sigue adelante. Isaías 41:10 nos dice: así que no temas, porque yo estoy contigo. El Señor está contigo y está conmigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. No te angusties. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Y si el Señor te está diciendo que Él te va a fortalecer, Él lo va a hacer. Así que sigue adelante. Y el punto número 3 dice, lo podemos encontrar en el versículo 21, al final del versículo 21, y dice: y cuando David llegó a la gente, le saludó con paz. Que tus palabras, que lo que tú digas llene a la gente de paz. Necesitamos, la verdad es que la gente ya está muy llena de angustias, así que lo que tú hables, que llene a la gente de paz. Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Él llenará nuestra vida de paz. Y nosotros tenemos que ser un canal para la gente que no conoce de Dios, para que esa gente sea llena de la paz de Dios. Así que te animo, te invito a que lleves a cabo estos 3 puntos que a David le funcionaron. Y pues vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias por esta palabra. Gracias porque yo sé que va a caer en buenos corazones. Padre, gracias porque nuestra confianza está puesta en ti. Gracias por todo lo que has hecho.
En el nombre de Jesús, amén. Adiós.